Hola, son las 7 de la noche en Bogotá, en Quito y también en Lima. Esto es Contexto Global de France 24. Muchas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu y me acompaña esta noche de nuevo Elena Lozano. Rosa, qué gusto y qué gusto también estar con ustedes. Son las 6 en Ciudad de México, 8 en Washington y 9 en Buenos Aires. Momento de repasar la actualidad internacional de la jornada. Vamos con los titulares de la jornada. El gobierno de Perú decretó toque de queda en la provincia de Patás, al noroeste del país, tras el secuestro y asesinato de 13 trabajadores de un yacimiento de oro. Además, suspendió por 30 días toda la actividad minera con el objetivo de facilitar la instalación de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para poder combatir a las mafias que operan allí. Y en Panamá, los trabajadores de la construcción, de la educación y de la salud confluyen en un paro indefinido contra distintas medidas adoptadas por el gobierno de José Raúl Mulino. Desde la reapertura de una mina al nuevo memorando con Estados Unidos. Tenemos reporte. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció la intensificación de la ofensiva en la Franja de Gaza en una nueva campaña militar que incluye el desplazamiento de la población gazatí y que podría implicar la toma de territorios del enclave palestino y el control de la ayuda humanitaria. Bien, y les cuento que en Directo DC conectamos con nuestra corresponsal, ya la conocen, Natalia Cabrera, para analizar la medida más reciente anunciada por la administración de Donald Trump para intentar acelerar sus prometidas deportaciones masivas. Y es que el gobierno anunció incentivos para los migrantes que se autodeporten. Atención, les pagarán el vuelo de regreso y les darán también $1.000 en efectivo. Vaya medida, Rosa. Y además en Alemania este martes el conservador Friedrich Merz asume las riendas de la primera potencia europea en momentos de crisis y promete hacer de la recuperación económica su prioridad, pero la economía alemana, sabemos, Rosa, está directamente vinculada con el panorama internacional. Además, el nuevo ejecutivo enfrenta un reto interno. ¿Cómo relacionarse con la segunda fuerza política del Bundestag? Alternativa por Alemania, que fue calificada como incompatible con la democracia por la inteligencia del país. Analizamos las claves precisamente de esto que sucede en el debate de France 24. Hablarás tú con tus invitados. Mientras tanto, yo me despido de ustedes. Regreso en una hora. Hasta luego, Elena. Empezamos en Perú porque la presidenta Dina Boluarte anunció el toque de queda en el distrito de Patás, al noreste del país, y la suspensión de la producción minera durante 30 días en la zona. Medidas en respuesta al secuestro y asesinato, como decíamos en los titulares, de 13 trabajadores mineros a manos de grupos armados. Ramiro Cuellar Verena nos cuenta más. El gobierno de Perú reacciona tras el asesinato en la mina de Patás, en el noroeste del país. La administración encabezada por Dina Boluarte dispuso medidas luego de que 13 mineros que habían sido secuestrados aparecieran muertos. Anunció la suspensión de la producción minera en la región por 30 días y acciones para controlar a los grupos criminales que operan en la zona. A raíz del acontecimiento de Patás, en las próximas horas se declara el toque de queda en todo el distrito de Patás. Las Fuerzas Armadas tomarán el control total en la zona de la minera La Poderosa. Asimismo, instalaremos una base militar en el distrito de Patás. Boluarte también criticó la liberación en 2023 de quien supuestamente lideró este ataque. En tanto, los familiares de las víctimas lamentan la situación y denuncian que habían antecedentes. Ya no es primera vez, que siempre había muertos, él me contaba, pero sí, muchas veces ya, él me hablaba de que muchos muertos había, y yo siempre le estuve diciendo a mi hijo, ya retírate, hijito, vente, ya no trabajes allí, trabaja mejor en otra parte. Desde 2020, la productora La Poderosa había perdido concesiones a raíz de la minería ilegal que se ejecuta en Patás. Actualmente, la región ya está bajo estado de emergencia mientras aumenta la presencia militar, destinada a restablecer el control de la zona debido a los constantes ataques a los trabajadores de las minas.
Vamos ahora hasta Panamá, donde crecen las protestas antigubernamentales. Los trabajadores de la construcción y los profesionales de la salud y de la educación confluyen en un paro indefinido en protesta contra la agenda del gobierno de José Raúl Mulino. Las movilizaciones denuncian desde la reforma de la seguridad social, la reapertura de una mina de cobre, hasta el memorando con Washington que ampliaría, entre otras cuestiones, la presencia militar estadounidense en el país. Nuestro corresponsal Óscar Zulbarán nos amplía. Desde el pasado 23 de abril inició una huelga de educadores. Hace una semana se unieron los trabajadores de la construcción. Este lunes han hecho lo propio un grupo de trabajadores del sector público, de la salud, también algunas enfermeras, aunque las enfermeras no han paralizado sus actividades, sino que han realizado protestas de forma intermitente en sus lugares de trabajo. Sin embargo, hay manifestaciones en todo el país, hay cierres temporales de algunas vías y las consignas son varias, entre ellas el rechazo al memorando de entendimiento firmado entre Panamá y Estados Unidos, pues los manifestantes consideran que es lesivo contra la soberanía del país. También hay una petición a la derogación de la ley que reformó la seguridad social del país, una ley que fue aprobada el pasado mes de abril. El rechazo a una eventual reapertura de la mina de cobre a cielo abierto, y también hay rechazo al proyecto del embalse de Río Indio, un proyecto que proporcionaría más agua al canal de Panamá. La paralización del sector de la construcción estaría afectando el 60% de las obras en todo el país. Cerca de 90 millones de dólares diarios sería la pérdida que ha reportado la Cámara de la Construcción. En el sector de la salud, el gobierno ha dicho que no ha habido afectación, que se están realizando las actividades con total normalidad, y desde el gobierno han iniciado una campaña para alertar sobre el impacto negativo de los cierres, recordando lo que fue el año 2023, cuando los cierres de vías paralizaron al país por varias semanas. Todo esto en medio también de una jornada en la que el presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió a varios embajadores para recibir sus cartas credenciales, entre ellos a el nuevo embajador de los Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera. Cambiamos de información, vamos a Israel, porque el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció la intensificación de la ofensiva contra la Franja de Gaza en una nueva campaña militar que incluiría la toma de territorios del enclave palestino, así como el desplazamiento de la población gazatí hacia el sur del territorio. Previamente, además, el Gabinete de Seguridad señaló que el plan incluye el futuro control de la transferencia y distribución de la ayuda humanitaria a la Franja, que, recordemos, Israel ya bloquea desde el 2 de marzo. Anoche nos reunimos con el gabinete hasta tarde y decidimos llevar a cabo una operación poderosa en Gaza. No cesaremos en este esfuerzo ni nos rendiremos ante nadie. Esto es lo que estamos haciendo. Habrá un movimiento de la población en Gaza para protegerla. Vamos ahora hasta Irak para mostrarles imágenes que nos llegan a través de la agencia France Press. Ahí lo ven, enseguida lo verán en sus pantallas. Una tormenta de arena que tiñe de naranja la ciudad de Kirkuk, en el norte del país. Según la prensa local, el fenómeno también afecta desde el domingo a otros países de la región, como Arabia Saudita y Kuwait. Según los meteorólogos citados además por los medios locales, las tormentas de arena son recurrentes por los cambios en las corrientes del viento durante la primavera del hemisferio norte. En Rumanía, en otras noticias, el primer ministro Marcel Ciolaș anunció su renuncia después de que la extrema derecha volviera a imponerse en la primera vuelta presidencial y que el candidato oficialista quedara fuera de la contienda. La inédita jornada electoral de este domingo fue la repetición de la primera vuelta celebrada en noviembre, pero esta quedó posteriormente impugnada por el Tribunal Constitucional del país por supuesta injerencia rusa. Sin embargo, en esta reedición de domingo quedó en primer lugar el ultranacionalista George Simon, heredero político del vencedor inhabilitado de noviembre, y parte así como favorito para la segunda vuelta del 18 de mayo, que lo enfrentará con el europeísta y alcalde de Bucarest, Incur Sordan. Esto lleva a mi dimisión del cargo de primer ministro, que haré después de la reunión con ustedes.
La segunda decisión, a sugerencia de muchos colegas y con experiencia política dentro del partido, hemos tomado la decisión de no apoyar públicamente a ninguno de los dos candidatos en la segunda vuelta. Vamos ahora hasta el espacio virtual y hablamos de Skype, porque la plataforma de videollamadas finalmente se despide. A partir de este lunes, Microsoft materializó el cierre que había anunciado ya en febrero y ya no será posible entonces conectarse a través de Skype. Más detalles en el siguiente informe. Solo necesitabas una computadora y una cámara web, y podías llamar gratis a personas de todo el mundo. Ahora, después de casi 22 años, Skype ya no sonará. Y para algunos en Internet es el fin de una era. Adiós Skype. Tartamudeabas, te congelabas y te desconectabas. Pero nos ayudaste en muchos momentos de necesidad. Es surrealista despedirme de la plataforma que antes me permitía conectar con amigos y familiares. Toda comunicación externa, videollamadas, chats de voz y esas incómodas entrevistas de trabajo cuando entré por primera vez al mundo digital. Gracias por los recuerdos. Skype revolucionó la comunicación cuando llegó al mercado en 2003 y el éxito no tardó en manifestarse. En tan solo unos años el software había conseguido cientos de millones de usuarios en todo el mundo y empezó a atraer el interés de grandes compradores, como el caso de Google y Facebook, pero finalmente Microsoft ganó la licitación. En 2011, la multinacional fundada por Bill Gates compró Skype por $8.500 millones, lo que marcó su mayor operación financiera en aquel momento. Luego surgió la competencia, como WhatsApp y Zoom, y llegó la pandemia de la COVID-19. Trabajar desde casa se convirtió en algo habitual y Microsoft comenzó a promocionar su plataforma propia, Teams, que se adapta mejor a los smartphones. La popularidad de Teams se disparó y ahora cuenta con unos 320 millones de usuarios en todo el mundo, mientras que Skype se redujo a tan solo unos 23 millones. A partir de este lunes, esa cifra será 0, ya que la compañía cerrará sus servicios definitivamente. Bien, volvemos a la tierra, vamos hasta el Vaticano porque a 2 días del inicio del cónclave, mientras los cardenales se preparan para elegir al próximo papa tras el fallecimiento de Francisco, aumentan también las especulaciones sobre quién podría ser el nuevo líder de la Iglesia Católica. Aunque se trata de un proceso estrictamente secreto, algunos nombres ya han surgido como posibles favoritos. Informe de Charlotte Hughes, adaptado por Aitor Chavarri. Cardenales de todo el mundo han sido llamados a Roma tras la muerte del Papa Francisco. Ahora se preparan para elegir a su sucesor y una serie de nombres se perfilan como posibles aspirantes. Entre ellos se encuentra Pietro Parolin. El cardenal italiano fue secretario de Estado del Vaticano durante la mayor parte del papado de Francisco, lo que le convirtió en su principal asesor. Familiarizado con los entresijos del gobierno central de la Santa Sede, Parolin también es bien conocido por los líderes mundiales y los diplomáticos, y tiene experiencia en Oriente Medio, Asia y América Latina. Otro nombre que se baraja es Pier Battista Pizzaballa. Nacido en Italia, Pizzaballa se trasladó a Jerusalén a los 25 años. El Papa Francisco lo nombró Patriarca Latino de Jerusalén en 2020. My thoughts go without distinction to all who are affected by this war in Palestine and Israel and the whole region. Ha impresionado a sus compañeros cardenales por su comprensión del conflicto en Gaza. Aunque su cercanía a Francisco podría jugar en su contra entre los cardenales que desean un cambio de rumbo. El cardenal filipino Luis Antonio Tagle fue considerado un candidato potencial para el cargo ya en el cónclave de 2013, en el que fue elegido Francisco. El exarzobispo de Manila se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la Iglesia. Algunos lo han apodado el cardenal del karaoke. Se ha mostrado enérgico en la cobertura mediática, incluso cuando Francisco visitó Manila en 2015. It's like a big national fiesta. Ha pedido a la Iglesia que reevalúe su postura hacia los homosexuales. Es el caso del cardenal Fridolin Ambongo Besungu, originario de la República Democrática del Congo, arzobispo de Kinshasa desde hace 7 años. Ambongo es de tendencia conservadora y está en contra de la bendición del matrimonio entre personas del mismo sexo. Mientras el conflicto en la República Democrática del Congo hace estragos, Besungu ha hecho repetidos llamamientos hacia la paz. Vamos a encontrar soluciones a nuestra crisis desde hace décadas, comprometiéndonos incluso con quienes consideramos nuestros enemigos.
que nous considérons comme des ennemis. Otro nombre que ha surgido es el de Robert Sara. El arzobispo emérito de Guinea se le considera lejano a las ideas del difunto Papa. Se ha manifestado en múltiples ocasiones contrario a las uniones entre personas del mismo sexo, el aborto y el islamismo. El cónclave, un proceso muy secreto, comenzará el 7 de mayo. Llega el momento en contexto global de actualizar las noticias de Estados Unidos. Para ello conectamos con Washington, D.C., con nuestra corresponsal Natalia Cabrera Parada. Natalia, buenas noches, un gusto saludarte nuevamente. Hablemos de que en un nuevo intento, ¿no?, por aumentar las cifras prometidas de deportaciones masivas, el Departamento de Seguridad Nacional anunció un incentivo de $1.000 para los migrantes que se autodeporten, además de pagarles el vuelo, ¿no?, también hacia sus países de origen. ¿Cómo funcionaría exactamente esta propuesta? Hola Rosa, pues parece una estrategia de zanahoria y garrote, y después de el garrote viene ahora la estrategia de la zanahoria. Las personas que quisieran acceder a este incentivo tendrían que registrarse en esta aplicación, la CBP Home, esta aplicación que había sido lanzada por la administración de Joe Biden, justamente para que los solicitantes de asilo en ese momento bajo su gobierno presentaran sus casos, y que ya sabemos también el presidente Donald Trump relanzó para tener un registro de los migrantes indocumentados aquí en Estados Unidos y llevar a su autodeportación como lo había propuesto. Allí las personas que quieran hacerlo tienen que crear un usuario, una contraseña, vincular su correo electrónico, un número de teléfono, y todo esto a través de una plataforma adicional de autenticación que de hecho se utiliza para acceder a todos los servicios gubernamentales en línea aquí en Estados Unidos, y en la cual también tendrían que ingresar su nombre completo, su nacionalidad y una fecha de salida de Estados Unidos, e incluso tomarse una foto, una selfie, con el fin de verificar su identidad. Lo que ha dicho el presidente es que hacer esto les abrirá el camino a las personas para regresar a Estados Unidos por las vías legales. Sin embargo, no les especifica tampoco una forma de cuál sería este camino legal para hacerlo, con lo cual algunas personas están diciendo que esto es información engañosa. El Departamento de Seguridad, por su parte, ha dicho que una vez las personas hagan este proceso van a pagar el vuelo, como lo mencionabas, y además le iban a dar estos $1.000 en efectivo, pero una vez se hayan ido de Estados Unidos. Y bueno, y como en esta administración una de las mayores preocupaciones es el costo que todo esto tiene para los contribuyentes, la Secretaría de Seguridad Nacional ha dicho que estos costos son menores a los que implica tener a un migrante en una prisión, detenerlo en un centro de detención y deportarlo posteriormente. Y te propongo que miremos las cifras, de hecho. El Departamento de Seguridad Nacional dice que le cuesta arrestar a una sola persona alrededor de $17.000, y todo esto también teniendo en cuenta el proceso de deportación. Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, también ha dicho que este valor bajo este nuevo sistema va a disminuir en un 70%. Y pues te estaba hablando de la estrategia de zanahoria y garrote porque previamente el presidente Donald Trump ya había amenazado con imponer una multa de alrededor de $1.000, pero por día, para cada persona que siguiera en Estados Unidos después de haber recibido una orden de deportación. Esta de hecho fue una medida que aplicó en su primer mandato, pero que el presidente Joe Biden eliminó. Entonces con esto el presidente estaba buscando aumentar, acelerar este número de deportaciones que, como lo hemos mencionado, no han sido como las prometió en llevar a cabo la mayor deportación de la historia. Apenas 152.000 personas han sido deportadas desde el 20 de enero. Esto es menos que las 195.000 en el mismo lapso cuando era Joe Biden el presidente. Y muchas menos que los 11 millones, ¿no?, de personas que él prometió deportar. No parece que le esté siendo tan fácil. Natalia, hablemos de otra medida, otro anuncio de Donald Trump que ha sacudido en este caso a la industria cinematográfica, ¿no?, a Hollywood. Y este fin de semana el presidente señaló que impondrá aranceles del 100% a cualquier película hecha fuera de Estados Unidos. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Cuáles han sido las reacciones?
Bueno, la primera reacción de hecho es la reacción de los mercados. Las acciones de estos principales estudios de Estados Unidos como Disney, Warner Bros., Discovery, también Paramount, cayeron, tuvieron una leve caída durante las primeras horas del lunes, a pesar de que incluso la Casa Blanca dijo que no había tomado una decisión final, pero esto contrastó también con lo que había dicho el secretario del Comercio, Howard Lutnick, que ya había dicho también que estaba estudiando cómo se iban a aplicar. Como todas estas cuotas arancelarias, en un principio no hay una claridad como lo hemos visto en otras oportunidades, pero Trump lo que ha dicho es que quiere generar empleo aquí en Estados Unidos, lo cual también es el mismo argumento que ha dado en sus otras guerras arancelarias. Las otras reacciones que hay son las de los cineastas, que algunos están desconcertados por este anuncio, y otros ejecutivos de todas estas plataformas de streaming también han hablado con la prensa de Estados Unidos, y lo que dicen es que esto va a hacer que se detengan las producciones, ya que la mayoría de estas compañías filman sus películas en otros países y grandes trabajos ya están siendo rodados en el extranjero, de hecho. Por ejemplo, se están preguntando si estos aranceles van a ser retroactivos para estas producciones que ya están en curso, ya que esto va a duplicarles los presupuestos y pues por supuesto ellos no tuvieron en cuenta estos aranceles cuando comenzaron a grabar sus producciones. Natalia, bueno, cliché, pero cierto, más preguntas que respuestas a esta hora sobre esta y tantas otras medidas. Muchísimas gracias por reportárnoslas una noche más aquí en France 24. Nosotros vamos con el debate.